Hola, buenos días a las que están puntualmente. Muchas gracias y de verdad que qué bonito hábito. Oigan, no sé qué opinen sobre las últimas noticias que de verdad nos deberían escandalizar o indignar como sociedad. Si alguien me puede comentar algo sobre ello, lo que ha pasado en los últimos días. Bueno, sobre todo el día de ayer, chicas. Sé que podemos decir, es que puras malas noticias, ¿no? Pero recuerden que también lo negativo es lo que nos permite, decía una autora, no recuerdo quién decía eso, nos incomoda. Y es importante que como sociedad estemos incómodos para exigir que se cambien las cosas, ¿no? No solo verlo el lado bonito, porque las realidades son muy distintas. Y bueno, creo que ustedes como pedagogas es importante que conozcan la realidad porque eso va a permitir también el, pues el trabajo pedagógico que se tiene que hacer, ¿no? Si no sabemos que hay violencia, ¿cómo van ustedes a proponer o pensar que es urgente trabajar con los niños desde pequeños y cambiar eso, todo esto que estamos normalizando, ¿no? Todos estos problemas. El caso que me refiero, chicas, es sobre el reporte que dio el GIEI sobre el caso de Ayotzinapa, que fue otro movimiento social que ya no vimos, pero que fue muy importante, porque bueno, no sé si ustedes, alguien nos pueda rápido resumir cuál fue el problema con los 43 chicos de Ayotzinapa. Y vean, son estudiantes normalistas, una universidad de una gran tradición en Guerrero, donde estudiaron algunos de los líderes que ustedes presentaron en los movimientos sociales. Y tiene unas características muy particulares, ¿no? Estas normales en Guerrero. Bueno, hay un documental que a mí me llamó mucho la atención cuando se presentó, se llama Ayotzinapa, el paso de la tortuga, donde se presenta las características de la normal de los estudiantes de esta escuela y el conflicto. Realmente es muy triste y también fue muy triste porque aquí en Puebla, cuando salió ese documental, la única universidad que lo presentó fue la UTLA, ¿no? En ninguna otra universidad hubo resonancia de presentarlo. Y bueno, me dio muchísimo gusto porque el auditorio estaba a reventar. Vinieron a presentarlo el productor y el director del filme y de verdad es muy, muy emotivo, ¿no? Desafortunadamente, creo que ya no se pudo volver a proyectar porque mucha gente se quedó fuera, pero es interesante. Ojalá lo puedan ver, está en línea para entender un poco más el conflicto. A mí me tocó en alguna clase cuando estaba sucediendo eso, el que había alumnos que criticaban de manera violenta el movimiento de estos estudiantes, ¿no? Entonces veamos de nuevo cómo está ya, y bueno, esto sucedió desde el 2014, y cómo ya existe una polarización y cómo ya existe el que a la gente que está en los movimientos se le culpa, ¿no? Se desdeña el movimiento por lo que están haciendo. Que haya sido no los medios adecuados, pues es otro gran problema que estamos viendo. Parece que nadie ha encontrado la manera adecuada de hacerlo, porque si se hace correctamente, entre comillas, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema y este es otro ejemplo de lo que sucede. Bien, lo que me parece indignante es que este grupo interdisciplinario internacional que está investigando el caso se dio en el gobierno de Peña Nieto. Y vean, otro delito más en donde se culpa al Estado, se lleva, es el Estado el que asesinó y desapareció, bueno, el que desapareció a 43 estudiantes
y que nos habla entonces de esta represión. Quiero que vean un video que se volvió viral en ese, perdón, en esa época, y ahorita me comentan. Y bueno, esto es sobre todo porque cuando se hizo la investigación habían desaparecido 43 estudiantes, se creó lo que se llamó una verdad histórica. O sea, el Estado hizo la investigación y dijo, y creó un veredicto, bueno, explicó los hechos de manera que no coincidió con lo que pasó. Y vamos a ver ahorita por qué es alarmante. Entonces, mucha gente, muchos investigadores no se callaron no se convencieron de lo que había sido esa verdad histórica que desde el Estado, con el presidente y con el el Procurador General de Justicia, que fue Murillo Karam, bueno, manipularon las evidencias, crearon una historia, pero bueno, el periodismo que está atrás e investigadores sobre el tema no se quedaron callados, ¿no? Tristemente, muchos medios dieron por eso y que se cerrara. Hay movimientos, hubo ese movimiento y sobre todo de los 43 padres que siguen exigiendo, ¿no? Saber a dónde están sus hijos. Desafortunadamente han encontrado ya algunos restos de los jóvenes, pero la mayoría no aparecen, ¿no? Entonces, cuando le hacen la entrevista a Murillo Karam, que es el procurador, o sea, de repente, o sea, imagínense el delito, no hay 43 estudiantes, se hablan que el narcotráfico, que la marina, que el ejército, todos estuvieron coludidos para desaparecerlos y que probablemente los asesinaron, ¿no? Y que aparecieron restos en un basurero y el señor diciendo, ay, ya me cansé, ¿no? O sea, de verdad que nuestros procuradores de justicia han dejado mucho que desear. Pero bueno, vean esto. Dijera que ya me cansé luego que presentara avances en la investigación por la desaparición forzada de 43 normalistas. En las redes sociales se ha lanzado un video donde decenas de mexicanos dan su argumento de por qué ya están cansados de la violencia en México. Ya me cansé de la violencia. Yo también ya me cansé. Yo ya me cansé de este gobierno que está tan alejado de la gente, pero otro país es posible y lo vamos a construir. Yo también ya me cansé de tanto risco. Ya me cansé de tener miedo, de tenerle miedo a los ilícitos. Señor Murillo Karam, soy Natalia Beristain y yo también ya me cansé. Me cansé de los mexicanos desaparecidos, de los feminicidios, de los muertos, de los decapitados, de los cuerpos que cuelgan de los puentes, de las familias rotas, de las madres sin hijos, de los hijos sin padres. Me cansé de la clase política que tiene secuestrado a mi país, de la clase que corrompe, que miente, que asesina. Yo también ya me cansé. Me cansé de la represión. Me cansé de tanta corrupción e impunidad. Soy Fernando, quiero un México vibrante y poderoso y lleno de desarrollo. Yo también ya me cansé de despertar todos los días con una noticia más de otra desaparición forzada, de otra muerte. En Universal Televisión. Ay. ¿Qué opinan, chicas? Se dan cuenta, a ver, si no, pues, no comentan, por lo menos preguntarse, ¿no? Es el objetivo de nuestra materia. También hacernos preguntas. Sí se puede ver que este problema no es algo nuevo. O sea, pareciera que ese video es de nuestros días, ¿no? Pero es de 2014. Fíjate, Tamara dice que como sociedad estamos cansados y el gobierno no se cansa de destruirnos. Fíjate, me parece muy interesante lo que dices, Tamara,
porque o sea, creo que esto lo que nos debería ayudar a entender es que, bueno, estamos hablando del gobierno de Peña Nieto, del PRI, y bueno, eso es entender por qué llega un nuevo partido que se forma en muy poco tiempo, ¿no? Morena, y cómo llega este presidente que dice que va a cambiar todo eso y que critica, ¿no? El robo y el saqueo y bueno, lo que ustedes ya conocen. Entonces creo que es muy simplista cuando la oposición culpa a los 30 millones de mexicanos, porque ese es un proceso también bien interesante, que fue una de las elecciones donde mayor participación hubo de gente y que le dio el que ganara, pues de manera realmente muy alta comparado con el PRI y con el PAN, ¿no? Que no hemos revisado el PAN, qué fue lo que hizo, vamos a verlo más adelante, pero creo que ahí está el meollo, no sé si ustedes qué piensan, ¿no? Ahí está el meollo del asunto, porque mientras la oposición no se dé cuenta, y ahí remitimos lo que señala Krause, ¿no? No se dé cuenta del agravio que han hecho y que solo se dediquen también, igual que el presidente, a polarizar a la sociedad, ninguno está proponiendo nada. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Creen que no hay solución? Porque lo más fácil, y era un discurso que yo notaba cuando pues, estábamos en el PRI, que siempre ganaba el PRI, decía, pues es que ¿para qué vamos a votar si va a ganar el PRI? ¿No? Pero vean, la sociedad se cansó del PRI y pues no había de otra. ¿Y qué pasó? Que bueno, al inicio, Morena, en esta candidatura de López Obrador, y por lo menos en esta última, lo que hizo fue aliarse de gente que sabía de los temas, que gente importante, de académicos que apoyaron y que bueno, que ustedes pueden verlo en redes sociales. ¿Qué pasó? Que el problema fue que lo sacaron. ¿Por qué? Porque lo que proponen no gana votos, ¿no? Y el no ganar votos, bueno, peligra el partido que está en el poder. Entonces, pues los hicieron a un lado y se quedan estos políticos, pues sí, que como dice Tamara, pues no han hecho nada. Tan solo piensen qué nos han dado la oposición, ¿no? ¿Qué propuestas hay? Solo se han encargado de, pues, pagar bots para seguir fomentando el odio. Y ahorita, y es lo que quiero que ustedes ahora piensen sobre la revocación de mandato, ¿no? Que es algo constitucional, o sea, es un derecho constitucional que tenemos. Pero, a ver, quiero que ustedes analicen qué es lo que nos convendría como sociedad. Porque tenemos ahorita los dos bandos. El presidente, que está haciendo toda y bueno, ha exigido al INE que se apoye y a través de los medios institucionales incitar a la gente que tiene que ir a votar, ¿no? A ir a la revocación de mandato, pero aquí ya es en el apoyo al presidente, aunque lo ha manejado, bueno, si no quieren que esté, pues me voy, ¿no? Pero por otro lado, la oposición está diciendo, si quieres, criticando esta revocación, y dice, no salgas a votar, si es, qué es lo que nos conviene como sociedad, para no caer en el juego de López Obrador, ¿no? Entonces, estamos entre dos bandos. ¿Cuál es lo adecuado? ¿Cuál creen que sería la pregunta que nos tenemos que hacer? Dice Marisela, la sociedad espera un cambio, pero son cosas que siguen pasando en la actualidad y que incluso han aumentado. Sí, Marisela, fíjate, y eso es lo triste, ¿no? Que sigue aumentando, que siguen dándose cosas todavía terribles. ¿Y tú crees que va a pasar? Y bueno, en general, ¿ustedes creen que va a parar? ¿Que los gobiernos lo van a parar? No, muchos de los cambios se han dado por la sociedad civil. Pensemos, si la gente, si los medios de comunicación independientes y el movimiento, o sea, gente que se unió a los desaparecidos, porque también es bien interesante que en las marchas también se unieron otras universidades,
O sea, vean, es la presión social la que obligó al gobierno a que viniera un grupo internacional, o sea, que no fueran autoridades mexicanas, sino de otros países, para analizar el caso. Entonces, vean, ahí tenemos nosotros una pieza poderosa como sociedad, ¿no? En el caso por ejemplo, lo que también ahorita pasó con estas dos mujeres que fueron apresadas, que son familiares, bueno, políticos, otra vez del procurador de General de Justicia, que es Gertz Manero, ¿no? Que está utilizando las instituciones para fines personales y que, bueno, vean de todo lo que se le acusa a este hombre, además de, pues, enriquecimiento, ¿no? Ya le encontraron propiedades en España y millonarias, en fin. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que ¿por qué salieron estas dos mujeres de la cárcel? Él las acusó de que no le dieron de asesinato de su hermano, ¿no? Y eso a la esposa. Y a la hija, se le acusó de que no le dio los cuidados necesarios. Oigan, era un hombre de 81 años con pues varias enfermedades, ¿no? Entonces lo peor de todo es que eso no está estipulado, que alguien vaya a la cárcel por no cuidar, pero el escándalo es la corrupción que hubo del procurador, que es el encargado de cuidarnos, ¿no? Con la Suprema Corte y de cómo, pues hubo un contubernio y bueno, y corrupción para poder atacar mujeres. ¿Por qué salen ellas? Ya salieron de la cárcel hace unos días y bueno, ellas están reconociendo y agradeciendo sobre todo a los periodistas y a la gente que las estuvo apoyando, que no a las instituciones de justicia. Entonces, vean, ahí es otro ejemplo del apoyo, ¿no? Claro que tienen miedo y no sé si alguien vio la declaración porque, bueno, muchos están diciendo lo que tiene que hacer el presidente, por supuesto, es que remover a este hombre que no es digno de la confianza por muchos casos en los que se ha notado la corrupción, ¿no? Como fiscal. Y bueno, a pesar de todo, la familia, que es de Alejandra Cuevas, le piden al presidente apoyo porque tienen miedo, ¿no? Y entonces vean, por un lado, les dice, bueno, el presidente en sus mañaneras confirma que, bueno, le da toda la confianza a su procurador, a Gertz Manero. O sea, no lo va a remover aún sabiendo de todos los delitos de este hombre. Una. Y otra, por otro lado, instruye al secretario de Gobernación para que proteja a las víctimas de los abusos. O sea, ¿se dan cuenta la contradicción, chicos? Por un lado, pues le da la confianza al señor, al procurador, y por otro le dice al secretario de Gobernación que pues las proteja del procurador, ¿no? Entonces, es terrible lo que está pasando, pero bueno, no por eso, y si seguimos, y aquí la pregunta sería, ¿por qué entonces como estudiantes, pues están siendo tan apáticos con lo que está pasando, ¿no? A ver, no es que quiero que vayan y salgan y rompan ni nada, pero leyendo, realmente estudiando, tratando y sobre todo que ustedes van a ser pedagogos y van a estar con niños, con jóvenes, con adolescentes, ¿no? Tienen que estar lo mejor preparados para realmente fomentar un pensamiento crítico, ¿no? De lo que hay. Bueno, pero pasando a otro tema que también quisiera que vean, me pareció muy interesante que en España, no sé si alguien oyó esa noticia, en España se va a dar ahora por ley un apoyo económico a quienes cumplan 18 años para que reciban más o menos, ¿cuántos? Creo que 400 euros para fomentar la cultura en los jóvenes. Este programa no es nuevo en Europa, ya se hace en Francia y en Italia. En Italia es donde se dan $500 a los jóvenes, así como regalo cuando cumplen 18 años.
pero no se lo pueden gastar en lo que sea, solo en cultura. Conciertos, libros, conferencias, cursos, el suscribirse a revistas internacionales. O sea, el fin es que los jóvenes se les incentive a consumir cultura, ¿no? Entonces, oigan, pues qué padre que, qué padre proyecto, ¿no? Y es bien triste que pues en nuestro país no se haga nada parecido, ¿no? No sé ustedes qué opinen, chicas. Bueno, espero que ya hayan leído el texto de Krause. Y bueno, ya lo vamos a terminar. Solo quiero otro concepto que él maneja y que él pone como un gran problema de nuestro país. Es lo que dice que los presidentes han tomado al país como un patrimonio. Y esta es una idea de un sociólogo que se llama Max Weber, que llama la cultura patrimonialista, que afecta a muchos países, ¿no? Pero en nuestro caso realmente, pues lo podemos ver, ¿no? Es decir, que toman todos los recursos del país como si fueran suyos y entonces, bueno, los manejan pensando en los intereses personales del grupo, pero no en beneficio de la sociedad, ¿no? Pero también, si por ejemplo vemos este problema del patrimonialismo, no solo está en las autoridades, también lo tenemos como sociedad, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien entra a trabajar, pues era muy conocido, se sabía, ¿no? Que gente que trabaja, por ejemplo, en el IMSS, que se saca, pues, que el algodón, que los medicamentos, que las jeringas, que las gasas, que, o sea, los funcionarios o los burócratas sacan el papel, las plumas, ¿no? Es decir, que no tenemos una conciencia de poder ver que los recursos de una institución son de la institución y que no deberíamos tomarlas, ¿no? Aunque no nos cuesten. Alguna vez oí a unas señoras hablar, por ejemplo, que una decía que no le gustaba llevar lo que piden en las escuelas al primer día de clases, que tienen que llevar jabón, papel, toallitas húmedas, gel y demás. Decía, porque yo trabajo con una maestra y resulta que el primer día de clases veo cómo llega con un montón de material, ¿no? O sea, llega con rollos, con papel, con hojas, con toallas sanitarias, con todo lo que llevan los estudiantes a las escuelas. Entonces, vean, ahí tenemos esa cultura del patrimonialismo que no nos hace conscientes y bueno, y de evitar esas prácticas. Y lo podemos ver en todas partes, ¿no? No tenemos una conciencia social, un pensamiento social que es algo que que bueno, seguramente cuando vean en didáctica de las ciencias sociales, es uno de los objetivos que tenemos que lograr, ¿no? Desarrollar lo que es el pensamiento social. Hace unos años fui también, y bueno, si ustedes tienen también un ejemplo para poder entender lo que es esta cultura patrimonialista, hace años fui a un congreso latinoamericano de educación que se hizo aquí en Puebla y me llamó la atención porque, bueno, eran maestros de varios países de habla española, y resulta que pusieron libros y nos dijeron, los libros solo tomen uno porque está calculado uno por persona. Entonces, por favor, ¿no? Tomen el libro que les corresponde. Bueno, o sea, eran maestros y resulta que todo el mundo estaba tomando 3, 4, 5 libros, ¿no? Los que podían y les cabían en las bolsas, que para los amigos. O sea, no oyeron la instrucción, son docentes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso parecería desalentador, pero pues ahora espero que las nuevas generaciones cambien eso, ¿no? Y bueno, eso se veía sobre todo en los maestros mexicanos. Bueno, entonces lo que plantea
Krause es que se le deben poner límites a la silla presidencial, ¿no? El historiador, un gran historiador francés, Emmanuel Leroy-Ladurie, por ejemplo, en 1980 comparó a México con Inglaterra del siglo XVIII. Y bueno, Marisela, esto espero que, a ver, aquí está, ¿no? A ver, permítanme. Porque nos decía que había algunas similitudes, ¿no? Lo que pasaba en México. Nos dice, porque los feudos que no producían ingresos, sino influencias. Las empresas eran improductivas de la corona. Las jurisdicciones que solo servían para oprimir o extraer ventajas. El enorme aparato de la corte debía limitarse. Que, o sea, ante un abuso y ante un gasto excesivo que tenían en las cortes, ¿no? ¿Qué hicieron? Adiós a los aviadores, adiós a los contratistas políticos, ¿no? Los traficantes de pensiones, los galopines del rey, que eran intocables por ser miembros del parlamento, los lambiscones, bufones, cuenteros y a todos los privilegios de la nobleza que, incrustada en el parlamento, prosperaban a costillas del erario. Claro, nosotros somos los que pagamos impuestos y de ahí es el dinero del erario, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la propuesta que hizo Inglaterra para acabar con todo esto? Que ellos estaban viviéndolo como vimos en el siglo XVIII, pero Ladurie está hablando de México en el siglo XX y bueno, se podría también todavía ver en el siglo XXI, ¿no? Las propuestas para cambiar esto es que hubiera un servicio público de carrera. Y vean, nosotros seguimos votando por futbolistas, artistas y reinas de belleza para servidores públicos o influencers, ¿no? La paga justa a servidores civiles. Reformas al Poder Judicial, que la justicia pública señalaba que es lo que mantiene unida a la comunidad. Y pensemos, ¿qué pasa con lo que ustedes señalaban, no? Hay una gran injusticia o sea, no confiamos en nuestros sistemas de justicia y pues eso es lo que también nos tiene divididos. Y bueno, otro también punto importante de estas propuestas es que se prohibió a los contratistas gubernamentales formar parte del Parlamento, ¿no? En este caso, pues vemos que tenemos funcionarios y públicos y también empresarios, ¿no? Y bueno, pues tienen sus negocios redondos en ello. Vamos a ver algunos ejemplos, no sé si ustedes recuerden, el Guillermo Padres, que fue gobernador de Sonora, que en su rancho se mandó construir una presa, ¿no? O sea, él pidió recursos para construir una presa, pues la presa debía de favorecer a la comunidad y pues la hizo en su rancho para favorecerse él mismo. Pero no solo eso, y ustedes lo pueden ver en periódicos, esta información, sino también todo el apoyo que iba al campo, pues se lo llevó él, se lo dio él para sus tierras, ¿no? Todo lo que venía, el ganado que se compró, que pues era de ganado muy caro por la calidad, ¿no? Todos fueron a parar a su rancho. Entonces, vean, es esta idea del patrimonialismo, ¿no? Esta foto, por ejemplo, que sacó en el gobierno de Peña Nieto, bueno, vean todos los que están en circulito rojo, todos ellos tenían orden de aprehensión, ¿no? Por lavado de dinero, por delitos contra el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, más los que todavía no tenían, ¿no? Entonces, vean cuántos hay. No sé si puedan notar en circulito rojo. Entonces entendemos por qué en estas elecciones después de Peña Nieto, pues el PRI estaba tan mal. O sea, el PRI tuvo, como hemos visto, ¿no? Y quiero que comenten ustedes, que pregunten, por favor. Ya conocen el material, conocen la historia. Y también si no están de acuerdo conmigo, ¿no? Adelante, aquí no se trata de que repitan lo que yo sé, sino de que pensemos. Y aquí les estoy dando ejemplos para repensar, ¿no? Esto. Entonces, bueno, a lo que voy es que
Tuvimos autoritarismo. Durante el PRI vimos en los movimientos sociales cómo, a pesar de que hubo un crecimiento, ya desde entonces, los movimientos sociales de distintos grupos señalan que no estaba llegando para todos estas oportunidades y que estaba creciendo la pobreza y que había autoritarismo, ¿no? Y después llega el PAN y vamos a ver que no hay grandes cambios porque, bueno, cuando fueron las elecciones después de Vicente Fox, las elecciones fueron bien reñidas, de que también hubo una gran desilusión con lo que hizo Fox. Bueno, llega de nuevo el PRI. Se sabe que, bueno, alguna de las hipótesis que volvió a ganar es porque hubo mucho dinero repartido y que estuvo coludido los Zetas apoyando a Peña Nieto, y es algo, vean, de lo que ya no se habla, pero pueden consultar en los trabajos periodísticos que se hicieron al respecto, y que por eso ganó de nuevo, ¿no? Pero llegaron y vean todo lo que pasó con ese sexenio priista, robaron y a más no poder, ¿no? Todavía chequen, por ejemplo, el último, faltando 4 meses, la cantidad millonaria que pidió Peña Nieto, ¿no? Cuando ya no se debió haber dado, porque ya faltaban 4 meses para terminar su sexenio. ¿Qué podía hacer, no? Entonces, bueno, hay muchos estudios, también hay una gran represión de Peña, en el gobierno de Peña Nieto, ¿no? Todo el enriquecimiento de estos hombres. Ustedes recordarán la famosa Casa Blanca, ¿no? De Peña Nieto, bueno, del que ya habíamos hecho referencia. Y bueno, todos los líderes sindicales, en este caso son los hijos del secretario de Pemex, de Romero de Champs, ¿no? La vida que lleva, ¿no? La hija siempre posteando que estaba, que viajaba, ¿no? A los principales países del mundo, nada más en un avión privado, y pues la única compañía era su perro. En muchos de los viajes, bueno, aquí está con su hermano, pero pues el perro luego lo llevaba en bolsas que pues estimaban que costaban hasta 100,000 pesos, ¿no? Entonces, vean el gran saqueo, ¿no? Y que hubo en ese sexenio. Entonces, criticar a los electores por no votar ni por el PRI-PAN, ¿creen que fue tonto o descabellado? Más bien serían, bueno, no sé cuáles serían las preguntas adecuadas. ¿Qué es lo triste? Lo que va a pasar ahora, ¿no? Pues ya nos quedan 3 años de gobierno y bueno, este gobierno al parecer también está desilusionando mucho. Entonces vean, ¿no? Estamos en una situación bien difícil porque hay un gran desencanto y no, al parecer no hay candidatos, ¿no? No, bueno, no sé ustedes qué opinen. Cuando ganó López Obrador, Carlos Castañeda, que es un funcionario y, bueno, panista, él decía que, bueno, el PRI había causado una gran desilusión, como el PAN, vean, ahí fue sincero, y que si este gobierno también desilusionaba a la gente, el problema que, bueno, la hipótesis que él daba es que seguramente iba a ganar una persona pues seguramente nefasta para el país, pero que iba a ganar por la popularidad y que podría ser bien un artista, un futbolista, pero no una persona de carrera, ¿no? Por el enorme desencanto. Y bueno, comparaba personas que podíamos tener un presidente como Trump, como Donald Trump, o como Bolsonaro, ¿no? Personas realmente pues nefastas para sus gobiernos, pero ante el desencanto. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Que esta hipótesis que plantea Carlos Castañeda, si vamos a ir por allá o qué va a pasar con las siguientes elecciones. El problema, pues es que pues es nuestra vida la que están perjudicando, ¿no? Bueno, entonces aquí también hace bueno, no sé si ya leyendo el ensayo de Krause, ¿haya alguna otra idea que ustedes quieran destacar? Si les gustó o no les gustó, ¿qué es lo que quisieran comentar, chicos?
¿Cuál es la propuesta de Krause? A ver, por favor, sí quiero que comenten, que hablen, porque estamos desarrollando esas habilidades. Quiero que, bueno, en la historia nos enseña, nos ayuda a comprender textos, nos ayuda a ver la estructura, nos ayuda a ver los argumentos, nos ayuda a ver cuando un texto está ideologizado o no es objetivo, ¿no? O sea, nos ayuda el pensamiento crítico, analítico. ¿No, chicos? Bueno, a ver si comparado con el siguiente texto pueden comentar algo. El otro tema que vamos a ver son las reformas del Estado, ¿no? ¿Qué son las reformas del Estado? A ver, ¿cuál es la Constitución con la cual, cuál es la Constitución que está vigente en nuestro país? Ustedes ya conocen la historia de cómo se fueron constituyendo las diferentes constituciones. ¿Cuál es la Constitución actual? Y que celebramos el 5 de febrero y no hay clases. ¿Cuál, Belén? Diana, ¿cuál es? Sí, la de bien Yesenia, la de 1917. Entonces, vean, gracias Yesenia, tiene bien Marisela, la del 17. Entonces, esta Constitución, pues, nace en un contexto, es, como habíamos visto, una Constitución muy avanzada para la época, es una Constitución que fue referente posteriormente para otras constituciones, como lo vimos, pero bueno, los tiempos han cambiado y se han hecho reformas constitucionales, ¿no? Es decir, no cambia la Constitución, solo se adhieren algunas leyes para poder adaptarse a la época, ¿no? Incluso en este gobierno se hablaba de que iba a haber una nueva Constitución, pero bueno, como van las cosas, qué bueno que no lo propusieron. Fíjense que un gran constitucionalista que tenemos en el país, bueno, esa es la pregunta, por favor recuérdenme que se las haga después de que veamos cuáles son las reformas del Estado. Si ustedes leyeron el texto y lo elegí, lo que me gustó es que lo que hacen estos autores es identificar cuáles son estos ejes en los cuales se hacen estas reformas del Estado, ¿sí? Y por qué fue importante estas reformas. Ahora, ahorita que vamos a presentar esos puntos que han sido cruciales para las distintas reformas en nuestra Constitución, quiero que lo piensen y que puedan hacerse preguntas analíticas respecto a hacia dónde van o hacia dónde deberían ir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es una reforma de Estado? Si nos quieren leer, por favor, a ver quién, Diana. Sí, Diana, ¿nos podrías leer esto? ¿Qué es una reforma de Estado? Sí. Gracias, Diana. Es el mejoramiento del marco constitucional que crea las condiciones para hacer frente a los nuevos retos del Estado. Necesidad de crecimiento, apertura, crecimiento, justicia. Procesos que aseguran la supervivencia y funcionalidad ante los cambios económicos y políticos del país. Instituciones políticas como las más apropiadas para la sociedad. El deber ser surgen en la década de los años 60. Bien, Diana, con lo que leíste, ¿te queda claro entonces que es una reforma de Estado? ¿Me lo puedes decir con tus palabras, o sea, parafrasear?
Primero, a ver, ¿cuándo se empiezan a dar estas reformas de Estado? Así con confianza, nada más es para ir afianzando los conocimientos, Diana. Fíjate, como aquí vimos hasta los años 60, vean, ¿no? Es una constitución del 17, tarda, ¿no? En empezarse a dar estas reformas del Estado. Y entonces vemos, ¿cuáles son los objetivos de estas reformas? Que se creen instituciones políticas, ¿qué más? Que permitan estas nuevas leyes mejorar las condiciones de justicia, de democracia, de mejorar la economía del país. O sea, cuestiones básicas. Entonces, sí, con eso se va entendiendo que es una reforma del Estado. Por eso es importante ver cuáles son las reformas que se están planteando actualmente, porque están siendo bien criticadas, ¿no? Que van en retroceso a lo que se ha venido haciendo con las reformas. Pero bueno, vamos a ver si es cierto. Entonces, vean, lo que hacen los autores aquí es, nos ponen en estas diferentes décadas qué fue lo que vieron necesario cambiar. Y en 1970, Belén, ¿nos puedes decir cuál fue la tarea primordial en estas reformas de Estado? Sí, Miss. Restringir las tareas y funciones del Estado, reducir las estructuras burocráticas. Ajá, entonces vean, ¿no? Así, a ver, permíteme. Entonces, bueno, sí, sigue, por favor, en el 80, en los 80s. 1980. Función regulativa del Estado en los mercados. Abrir fronteras al libre comercio. 1990. Modificar lo reformado en la década anterior. Resultados desastrosos. 1994 y 1996. El cambio político y económico. Consolidar a las instituciones a través del derecho. Ajá, bien, gracias. ¿Qué es lo que podemos ver en estas reformas? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les dice o qué preguntas surgen? Si ustedes lo ven por décadas, estas reformas de Estado pues reflejan lo que vivimos, ¿no? Lo que hemos vivido, lo que vivió el país y que era urgente cambiar, ¿no? A mí me parece muy interesante ver que las leyes de los 90s, pues era reformar todo lo que se hizo en los 80s porque pues nos fue fatal, ¿no? Recuerden el 82, 85, pues de las peores crisis que hemos tenido en el país, ¿no? Con inflación, pues que superó a las 2 cifras, ¿no? Actualmente, algunos economistas están diciendo que así como está la situación económica en el país y en el mundo, probablemente lleguemos a niveles de inflación del 2%, de 2 cifras, perdón, ojalá fuera del 2%, estamos creo que en el 7 punto y fracción y que ya es alto, ¿no? Que está incontrolable la inflación. Pero bueno, entonces esta época fue muy, y vean, fue muy difícil, pero vean en los 80s, si se acuerdan, que se cambió que el Estado era el que manejaba los mercados y bueno, vemos entonces que todas estas leyes en los 90 fue la que permitió el neoliberalismo, ¿no? Entonces, a través de leyes se fortalece y se cambia el papel que debe tener el Estado. Bueno, también es interesante cómo, a ver aquí, pero gracias, tengo una. Ajá, bien, Tamara, pues mira, haces una pregunta pues difícil, ¿no? Y vean, lo que pregunta Tamara es una pregunta analítica, ¿no? ¿En verdad estas reformas nos han ayudado a crecer o solo nos ayudan a retroceder? No sé si alguien quiera hipotetizar una respuesta, pero me parece muy interesante. Espero darte también otra hipótesis sobre esto, ahorita que veamos qué fue lo que pasó, ¿no?
Bueno, por favor, que no se nos pase esa pregunta porque me parece interesante después de que revisemos el tema. Entonces, las reformas del Estado, vean, de alguna manera estaba en función y también en contra de las reformas administrativas, ¿no? Recordemos entonces acá que hubo una crisis fiscal en el 82 del Estado y también una crisis política en el 88, ¿no? Entonces, estos 3 puntos que han sido muy graves por todos los cambios y por lo que se vivió en el país, dice que esto debe generar nuevas relaciones con la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que desde esto de algún punto empieza a responder la pregunta que nos haces, Tamara, ¿no? Las reformas, históricamente vemos entonces que crearon problemas, ¿no? Pero vamos a ver que hubo otras que sí lograron cambios. Aquí lo interesante es ver y analizar, bueno, y sobre todo qué dicen los especialistas en las nuevas reformas que se está planteando este gobierno, ¿no? Bueno, entonces, en general lo que analizan, y son economistas los autores de este texto, nos dice que las reformas en los últimos 30 años han tenido el objetivo de terminar con el Estado paternalista. ¿Qué entendemos por Estado paternalista? Y vean, es el Estado que tuvimos con el PRI, bueno, el que se tiene con este gobierno también. ¿Qué es? Fue un Estado paternalista y autoritario. Y bueno, creo que también ahora, no sé ustedes qué opinen. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es el Estado paternalista? Hay un texto muy interesante de Octavio Paz que se llama El logro filantrópico, no nos va a dar tiempo a leerlo, pero si lo pueden leer es un ensayo también muy interesante y critica. Se llama ogro, bueno, ¿saben qué es la filantropía? Es el que ama a la humanidad, ¿no? Un filántropo es esta persona generosa que ama a la humanidad. Pero vean lo contradictorio del título, ¿no? El logro filantrópico. Entonces, así describe Paz al PRI, ¿no? Él lo escribe en los años, creo que 80s. Entonces, bueno, habla, ¿qué idea les da que está describiendo con ese título? El logro filantrópico. Considero que lo filantrópico es la parte paternalista. Pero el logro lo tenemos por el Estado autoritario y de represión, ¿no? Que vivimos. Entonces, a ver, el Estado paternalista es aquel Estado que protege y da a la población, pero de una manera que tiene como fines, bueno, beneficios electorales, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a dar despensas, pero no por ayudar a la gente, sino para tener votos, ¿no? A ver, voy a repartir, voy a darles, les voy a resolver el problema, más que darles las condiciones o crear los medios para que ellos mismos puedan salir de eso, ¿no? A ver, un ejemplo, con estas reformas que se están haciendo de quitar, por ejemplo, algunas instituciones que atienden problemas, ¿no? Se le da a la gente que tenga, bueno, se le da a la gente directamente el dinero y se quitan estos intermediarios. De alguna manera, bueno, es porque le sale más barato al Estado entregarle a una mujer 1,000 pesos, no, 800 pesos creo que les dan de servicios de guardería, a tener que pagar lo que son las guarderías del Estado, ¿no? Entonces, y ver a la población como menor de edad. Hemos visto, por ejemplo, el discurso del presidente al hablar de los pobres, ¿no? Como si fueran
seres pequeños, infantiles, a los que hay que protegerlos, ¿no? No, a ver, la idea es, yo quiero salir de la pobreza, pero no para que resuelva los problemas dándome dinero. A ver, crear las condiciones, una buena educación para que me permita tener las capacidades y las habilidades necesarias, ¿no? Para incorporarme a un mercado de trabajo que tú también estás invirtiendo para que crezca y haya empleos y haya oportunidades, ¿no? Sí, bueno, sí se entiende entonces hacia dónde va el Estado paternalista. Es el que protege y quiere mantener a la ciudadanía bajo su manto protector, ¿no? O sea, esperando que que el gobierno resuelva todo, pero de manera, pues no adecuada, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué es? Y bueno, lo que plantean estos autores es que promoviendo el fortalecimiento para hacerlo más justo y eficaz, ampliando espacios a la iniciativa de grupos sociales organizando y liberando recursos que estaban atados a empresas públicas, ¿no? Bueno, no sé si vieron en las noticias también en Puebla, donde se señala que, bueno, van a haber obras y las obras las va a hacer pues la constructora de siempre, ¿no? Porque en otros gobiernos, pues imagínense, les dieron por 30 años la concesión para que ellos hicieran esas vías, ¿no? Entonces, vemos otra vez este capitalismo de cuates, ¿no? No, cómo no se incentiva que haya competencia, pues por lo mismo esta constructora, pues de alguna manera va a cobrar lo que quiera, ¿no? ¿Se imaginan tener seguro trabajos millonarios por 30 años, ¿no? Ahora, no sé si vieron las noticias de lo que está haciendo la Unión Europea. Creo que con respecto para fortalecer la libre competencia de todas las plataformas que ofrecen servicios digitales. Están cambiando las leyes, vean, son reformas de Estado, donde se está fortaleciendo que no, o sea, ya vieron que las leyes antimonopolios no sirven. ¿Por qué? Porque siguen estando estas empresas actuando como monopolios. Esta empresa formada por, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama el dueño de Facebook y de todas estas redes sociales? ¿Es Zuckerman? Me confundo un poco con todos estos nombres actuales, ¿no? Entonces, fíjense, entonces dicen, ellos han estado controlando estas redes sociales, estos servicios, y ahora lo que van a hacer con estas nuevas leyes es que puedan competir pequeñas empresas que van a ofrecer también ese tipo de servicios y también va a haber un apoyo a ello, ¿sí? Entonces, vean, es muy interesante lo que va a pasar porque también les están cobrando fuertes impuestos en cuanto al uso, ¿no? Y al manejo de las redes sociales. Ya lo decía cuando era primer ministra esta funcionaria, Angela Merkel, ¿no? Esta gran funcionaria alemana, sobre todo, ¿no? A ver, si se están enriqueciendo con nuestros datos, pues tienen que pagar impuestos, ¿no? Tienen que devolver a la sociedad las ganancias o la riqueza que tienen. Entonces, creo que son estas diferentes maneras, bueno, para entender hacia dónde van las reformas que están haciendo en algunos lugares y, bueno, las reformas en las que se están llevando en nuestro país. Bueno, las reformas del 82, para no hacerlo repetitivo, fue la reforma administrativa como vimos, ¿no? Entonces, el Estado tenía un papel central, sobre todo y también en las paraestatales. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Vean, en 1983 con Miguel de la Madrid, que bueno, Krause nos dice que fue un gran desaprovechamiento la situación económica que hubo y lo que dejó de hacer Miguel de la Madrid, ¿no? Él trató de reordenar la economía devastada y lograr un cambio estructural.
pero también lo hizo disminuyendo el crecimiento del gasto público, ¿no? Que bueno, es algo que también es muy discutible cuánto los estados tienen que invertir, ¿no? En lo que es el gasto público. También reordenar el mercado cambiario bajo la autoridad monetaria del Estado, ¿no? Y haciendo, bueno, que se creen estas instituciones independientes del Poder Ejecutivo. También en este gobierno, bueno, en el gobierno de la Madrid, vean, se crean varias secretarías de Estado, que es la Secretaría de Energía, la de Minas e Industria Paraestatal, y también la de Desarrollo Urbano y Ecología, ¿no? Y bueno, otra reforma importante es que se simplifica bueno, hay una simplificación administrativa, o sea, todo debe ser menos burocrático, ¿no? Algo que todavía se sigue criticando mucho. Con Carlos Salinas, hay un gran cambio porque se logra un ejercicio democrático de la autoridad. En este sentido, lo que sí vimos es que ya hay más partidos políticos y ya empieza a haber en algunos estados el que están ganando partidos de oposición, ¿sí? Y también, bueno, las reformas permitieron motivar la participación y la organización popular en los programas sociales. Según las medidas que se hacen y que pueden ustedes encontrarlos en el INEGI, hay grandes beneficios en los programas. Algunos sí fracasan, ¿no? Pero claro, muchos de estos programas se dan con bombo y platillo, hay hasta canciones de artistas cantando sobre estos programas. Sin embargo, bueno, la pobreza no disminuye, ¿no? Y vemos que también en el 94 es otra de las grandes crisis económicas y políticas del país. También, bueno, se empiezan a privatizar todas las empresas estratégicas, pero pues ya vimos que la corrupción fue la bandera de esta privatización. Se buscó la estabilidad macroeconómica, ¿no? A través de la apertura comercial, pero vimos que en el 94 no pudo contener. Fue una mala decisión económica la que tuvo Salinas. Y bueno, fue antes de que hubiera esta gran devaluación que tuvo que hacer Salinas, pues le avisó a sus amigos, ¿no? Que iba a devaluar la moneda y pues todos los amigos compraron dólares. Entonces, bueno, es otra característica de esta corrupción. En general, a ver, lo que estos autores nos dicen es que las reformas del Estado se dieron bajo un estilo personal de gobernar, ¿no? Como lo hemos visto en las clases pasadas. Pero vean, la crítica es que el régimen priista, dice, nunca reconoció la necesidad de renovarse ni la transición democrática, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estaba, a pesar de que había una gran oposición, había un gran descontento, pues empezaron a desarrollar actividades y tomar políticas que pues los permitieran sobrevivir, ¿no? Ya vimos que para la elección desde Salinas, ya la oposición tenía, y en este caso el PAN, tenía una gran preferencia electoral. Entonces, también este es otro punto que me parece importante tomar en cuenta, que algunas de las reformas políticas se utilizaron para legitimarse. ¿Qué entendemos por legitimarse? Es decir, que son actos que de alguna manera va a dar confianza en la gente para poder continuar, ¿no? Es decir, ellos proponen reformas para que la gente vea y sienta confianza en que las cosas pueden cambiar. Entonces, ve, Marisela, ahí podríamos poner otro punto, ¿no? ¿Cómo? Y aquí, bueno, yo me haría otra pregunta sobre esto, no sé si estén de acuerdo. Pero si no, estas reformas que se están proponiendo, por lo menos en este gobierno en los últimos años, han llevado también a legitimarse, pero también si realmente no, bueno, ¿qué es a donde nos están llevando? ¿Qué es lo que hay atrás de estas reformas? Bueno, ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. Y si alguien, bueno,
¿Se le ocurre otra pregunta? Adelante. Y lo que ven estos autores, no sé si ustedes lo identificaron, pero dice, el problema es que no se ha robustecido a los ciudadanos. ¿Esto qué quiere decir, chicas? Esa es la crítica y esa es la propuesta de este trabajo que ustedes leyeron. Que el problema, bueno, puede haber reformas de Estado, cambios que consideraron importantes para mejorar los problemas del país, pero dice, bueno, a pesar de estas reformas, el problema es que no se ha robustecido a los ciudadanos. ¿Están de acuerdo que ese es el problema con los autores? O a ver, ¿o qué quiere decir? ¿Se entiende la idea de robustecer a los ciudadanos? A ver, y pónganme ejemplos con lo que ustedes están viendo en la realidad. A ver, aquí ya tenemos una participación, Marisela. Ajá, sí, Marisela, por un lado que no se han incluido a los ciudadanos, sí, o no se han considerado sus necesidades. Ajá, sí, creo que sí, en gran parte tienes eso y que aparte, bueno, considero que aunado a lo que tú señalas, Marisela, pues no se ha dado la importancia o el poder a los ciudadanos para realmente poder participar. A ver, si se entiende un poco mejor, les voy a poner un ejemplo de algo que me llamó la atención, que vi en Singapur, bueno, que leí, ¿no? Lo que sucedió en Singapur. Un estudiante mexicano que fue allá a estudiar un posgrado, por ejemplo, le comenta, bueno, Singapur era un estado, era una ciudad que estaba muy, hace 15 años, en niveles de pobreza, de corrupción, de educación, muy similares a las de México. En poco tiempo, o sea, en más de una década, Singapur ahorita está en los niveles más altos en educación, en calidad de vida. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Pues lo hicieron a través, uno, de la educación, a través, y no solo de no centrarse en la educación en los conocimientos, sino a través de los valores, donde la gente tenía que ser consciente de que ellos eran los responsables de lo que les sucedía, ¿no? O sea, los responsables de su aprendizaje, los responsables de ejercer su libertad, los responsables de que la sociedad funcionara. Entonces, bueno, como ejemplo, ellos tenían un contacto directo con sus representantes, con los legisladores, y entonces escribían las necesidades que ellos veían, y ve, aquí es lo que tú nos señalas, Marisela, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Que puede parecer banal, es que observaron que en una zona turística había muchos chicles pegados en la pared o en el piso y se veía muy mal. Entonces la gente pidió que se prohibiera el comer chicles, que nos puede parecer a lo mejor muy autoritario, ¿no? Pero la gente lo estaba pidiendo. ¿Para qué? Para que ya no afearan esa zona turística, que a ellos es un gran aporte económico que tienen, ¿no? Y entonces los legisladores que de esa zona les correspondía lo proponen, se vota porque es algo que quieren los ciudadanos y se aprueba. Entonces ahí está prohibido si van a Singapur, bueno, no sé si hayan cambiado las leyes, pero pues, se prohíbe comer chicle, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es? Es el ejemplo de lo que tú planteas, Marisela, ¿no? Que la ciudadanía tiene una participación activa en lo que considera que es mejor para el país, ¿no? Ahora, no sé si les ha pasado, ahorita ya se les cruzó una pregunta. Bueno, entonces está haciendo bien el presidente cuando pone a consulta ciudadana algunas cuestiones. ¿Se acuerdan cuáles son los temas que ha puesto a consulta ciudadana? ¿Será esto el resultado de querer empoderar a la ciudadanía? A ver, Brenda,
nos dice, podría decirse que no se ha educado a la población en cuanto a la política. Ve, ese también es otro punto fundamental, Brenda, que como ciudadanos no nos llenamos de cultura política para entender y criticar las situaciones por las que se viven. Sí, creo que ese punto que tocas, Brenda, es bien importante y sobre todo, ¿por qué nos han hecho tan indiferentes, no? A lo que sucede en política, o sea, no queremos saber, descalificamos todo, nos metemos en estos discursos de odio, ¿no? Aquí la pregunta a lo mejor es, ¿cómo no caer en esas polarizaciones de un lado o de otro? Porque ambos lados están politizados y buscan sus intereses, ¿no? ¿Cómo saber por quién votar en las próximas elecciones presidenciales cuando tenemos a dos grupos que se están disputando el poder y que históricamente no están haciendo nada, están sumiendo todavía al país en esta pobreza, en estas crisis que las hemos vivido a lo largo de nuestra historia, ¿no? Mentira que ha habido tiempos mejores, como la publicidad nos quiere hacer entender, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuáles creen, chicos? Y vean, esto es importante, ¿por qué? Porque nos está perjudicando como sociedad, ¿no? Y que bueno, distintos ejemplos históricos nos han mostrado y creo que todavía, que es la sociedad y bueno, aquí iría otra pregunta. ¿Cuándo la sociedad civil dejó de tener ese papel protagónico para poder tener un sistema político donde no sea la sociedad civil la que está sumida a este grupo político, ¿no? Esta oligarquía política? O sea, ¿por qué no hemos podido cambiar y que realmente nuestros funcionarios sean funcionarios porque están pagando de lo que nosotros aportamos como impuestos, ¿no? Y vean, y ahí vemos, pues es que crearon esa forma personal de gobernar que hicieron que nosotros veamos a funcionarios como, pues, pues algo grande, algo a lo que hay que respetar y hasta, como señalaba en este ensayo de logro filantrópico Octavio Paz, verlos como los grandes tlatoanis, ¿no? Se presentan en algún lugar y todos aplaudiéndole al gobernador, ¿no? Va a llegar el gobernador y hay que barrer y limpiar calles, ¿no? Y poner banderines y sacamos a los niños de la escuela para que la canten, ¿no? Hay muchas películas que parodian eso. Vean nosotros cómo tratamos a nuestros funcionarios públicos. Va a llegar el senador también, la mejor cara, y hacerle fiesta. Cuando, a ver, es gente que son funcionarios y que tienen que hacer un trabajo, ¿no? No sé si vieron un video que se hizo viral de un primer ministro, no recuerdo de qué país europeo, que entró a un museo, creo que a un museo, o bueno, iba a una reunión, ¿no? Pero estaban filmando el evento y resulta que él entra con su café y de repente por un tropezón se le riega el café. ¿Y qué hace el funcionario? Ve que una mujer no muy lejos está limpiando y le pide el mechudo y él limpia el café que regó. O sea, era el primer ministro, ¿no? Aquí, bueno, hicieron mofa y todavía no estaban de moda los memes, creo, pero muchos videos a donde dijeron, no, acá nuestro funcionario, a ver, bueno, ustedes díganme, ¿qué hubiera pasado si un diputado, un gobernador, un senador hubiera pasado eso, que se le hubiera regado el café y ¿qué creen que hubiera pasado? ¿Hubiera tomado un mechudo si hubiera encontrado a una persona para limpiarlo? Bueno, las mofas que hubo en redes sociales fue que aquí, ¿no? Pues hubieran llegado un chorro de achichincles y como bueno, como aquí señalaban que sucedía en las cortes del siglo XVIII,
¿no? Para limpiarlo, o sea, porque limpiar, o sea, él no hubiera hecho nada, no hubiera movido, ¿no? Entonces, bueno, es bastante interesante porque, por ejemplo, en otros países en Europa, los senadores, los diputados, ellos andan en el metro. Acá, ¿cuándo vamos a encontrar en el transporte público o en el ruta a un senador o a un diputado, no? No, hay que ir ahorita, por ejemplo, a la 5 Poniente, pues van a encontrar los camionetones que están en doble fila estorbando, porque pues están ahí en el Congreso, ¿no? Y bueno, hay que renovarles esos vehículos de lujo constantemente, ¿no? Entonces vean esa idea también patrimonialista que hemos construido de estos funcionarios. Bueno, ¿qué otro? Entonces, bueno, lo que propone aquí en estas reformas políticas, vean, esto me parece muy interesante porque dice que debe garantizar la gobernabilidad y la capacidad política de gobernar, ¿no? Un sistema electoral que forme gobiernos representativos que cuenten con mayorías estables para lograr acuerdos nacionales. ¿Creen que las nuevas reformas, lo que se está proponiendo, están logrando esto? Ya vimos que algunas reformas no funcionaron, otras sí, por ejemplo, la electoral sí funcionó al crear una institución. Y bueno, ahorita les voy a poner a ver otro video que me parece muy interesante. Espérenme. Bueno, pero a ver, comenten mientras les comparto un video que tiene que ver con lo que se está proponiendo. A ver, ¿quién nos platica? Estas nuevas reformas, una que tiene que ver con lo que está pidiendo el presidente para el INE. Y la otra, cómo algunas reformas que se están proponiendo va a perjudicar a los movimientos sociales. A ver, chicas, mientras les pongo un video que me parece interesante. No. A ver, ayúdenme, chicas, por favor, trabajo colaborativo. O bueno, a ver, Marisela, con lo que hemos estado hablando, cambias la pregunta, estás encontrando respuesta a la pregunta que hiciste. O a ver, Brenda, con lo que proponías que también me parece interesante sobre la cultura política, ¿a dónde o cómo debemos lograr o quién nos debería fortalecer esa cultura política? Sí, chicos, a ver, ayúdenme, por favor. Mientras me carga el video. A ver, no sé si se pueda ver. ¿Ya? Pensar una reforma electoral para evitar fraudes. No digo en hoy en México los fraudes. A ver, ¿se puede ver el video o todavía no? ¿Chica? Bueno, a ver, ya lo quité, ahorita vamos. Sí, sí se veía. Ah, sí se veía, perdón. A ver, es porque quiere cambiar el cómo se elijan los funcionarios electorales, el presidente, porque los ha acusado de ser imparciales y de que, bueno, no querían apoyar la revocación de mandato porque no había dinero
En fin, ha estado, si se dan cuenta, en contra del INE, ¿no? Entonces quiere reformar esta institución que en su momento, recuerden, es importante porque son los que van a garantizar las elecciones. Antes recuerden que pues era gracias a que no había esa institución, bueno, las casillas pues las tomaba quien llegaba primero y pues hacían un chorro de chanchullos que el PRI pues instauró, como el ratón loco, la urna embarazada, la quema de urnas, en fin, ¿no? Para poder, o sea, que estaba en manos de la sociedad y pues la sociedad no es una institución que esté preparada para ello, ¿no? Entonces vamos a ver el consejero del INE, que bueno, ha sido criticado, lo podemos criticar también por algunas cuestiones y creo que lo que vivimos en Puebla hace algunos años sí dejó mucho que desear al INE, porque recuerden que bueno, al INE estatal, porque no sé si recuerdan que en esto que parecía un fraude cuando ganó Erika Alonso, circularon videos en donde las oficinas del INE llegaron camionetas donde se veía que se llevaban boletas electorales, ¿no? Entonces, bueno, fue algo que quedó y que el INE no resolvió pues satisfactoriamente. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones da desconfianza. Sin embargo, creo que más que, bueno, y lo que dicen los especialistas, que más que eliminar las instituciones, pues lo que se debe hacer es mejorarlas, ¿no? Vamos a ver qué dice. Fraudes electorales están erradicados gracias al sistema electoral que tenemos. No así, lamentablemente, las conductas fraudulentas. Se dice que iniciar una reforma electoral el 25 de febrero pasado en Querétaro para evitar que los muertos voten. En México los muertos no votan desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, esas conductas fraudulentas llevan todavía a que haya muertos que sí, mecanismos de participación ciudadana. Pero eso no es un problema del sistema electoral. Es un problema de precario compromiso democrático de quienes fraudean las normas que hoy no rigen. ¿Qué opinan, chicas? Miren, Ay, digan que es indispensable una... perdón. ¿Qué opinan sobre esto que el representante del INE comenta? ¿Hay algo que les haya llamado la atención de lo que señala? ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es el argumento que nos está dando él? ¿Que el sistema electoral funciona? Él señala que funciona, ¿no? Y distingue entonces dos prácticas. Uno, el sistema electoral que busca la participación ciudadana y la democracia. Y bueno, quienes nos deben, aparte de la escuela, de dar esta formación política, también es los partidos políticos, que es otro de los temas que vamos a ver, nos deben dar, es la tarea que se da. Sin embargo, pues ha cambiado y los partidos políticos pues no están más que haciendo grilla, ¿no? Y haciéndose ricos, ¿no? Y viviendo de... Vean cuánto dinero reciben los partidos políticos, ¿no? También es una reforma que se quiere hacer, el que cuando un partido político no recibe suficientes votos, que bueno, ya termina y se le quita ¿cómo le llaman? El estatuto de partido político, es que devuelva todas las propiedades que se adquirieron para el partido político, porque bueno, se quedan con los partidos políticos, con las propiedades, ¿no? Con el dinero que se les da. Entonces, bueno, son reformas que creo que sí valen la pena pues, apoyar, ¿no? Pero bueno, lo que aquí quiero destacar de lo que señala Lorenzo Córdoba es eso, ¿no? Que el problema del sistema electoral son las conductas fraudulentas que hacen los partidos políticos para amañar y que, bueno, todavía siguen siendo el problema
en instaurar el sistema democrático. ¿Y a través de qué, chicas, hacen estos fraudes los partidos políticos? Todos. Y vean, ¿y dónde estaría nuestra participación para cambiar las cosas? ¿No les ha tocado que en sus colonias llegan a repartir despensas? O de repente sabemos, ¿no?, que en las elecciones hay gente que está pagando para que se vote. O en los distintos trabajos a la gente la obligan a votar y ahora tienen que poner sacar la foto del voto, ¿no?, para mostrarlo. O sea, vean, todas esas siguen siendo conductas fraudulentas y que creo que eso es a donde eso es lo que está imposibilitando también el que se pueda instaurar una democracia. Bueno, aquí vamos a dejarle, vamos a continuar después con los siguientes temas. Ya estamos en los últimos. Por favor, lean, ¿no? No se trata de que yo les venga a contar y a desmenuzar los textos. Quiero que ustedes lo aprendan a hacer. Es una habilidad que la historia y en general las ciencias sociales nos deben enseñar, ¿no? El hacer el análisis de los textos. Entonces, por favor, analícenlos. No les he dejado tareas más complicadas precisamente para que tengan el tiempo de poder tener lectura de comprensión de estos trabajos. Bueno, cualquier duda o pregunta, estamos en contacto, chicas. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Y vean las noticias, porfa. Hasta luego, chicas. Gracias, Miss. Adiós.